¿No os parece loco que en cuestión de unos meses hayan jugadores que pasen a ser del siguiente talento joven de la liga a un fracaso? ¿O de ser hypeados a niveles estratosféricos a pasar de golpe en el olvido? ¿Dónde está Jordan Poole ahora, tras 2 temporadas de ganar el anillo y consolidarse en la cima de la NBA? Y antes de él vino Kyle Kuzma, y antes Zion. Todos estos jugadores que prometían demasiado, pero que a lo largo de las temporadas han ido perdiendo relevancia. Y en este vídeo quiero hablar de los 4 talentos que, a diferencia de los que acabo de nombrar, considero que es oficial que no van a tener una huella en la liga que todos esperábamos. Señores, quiero recordaros que Fútbol Lufo es el sponsor completo del canal, con su gran oferta de réplicas de camisetas deportivas de la NBA, de fútbol, incluso de retro, en ambos deportes, con las mejores ofertas del mercado y una calidad-precio indiscutible que muchos ya habéis confiado en ello, y que con el código URI tenéis un 10% de descuento en toda la página y una oferta de camisetas gratuitas que no podéis dejar escapar. Señores, si tenéis alguna duda, contactadme directamente por Instagram, que os voy a ayudar en todo el proceso, y sigamos con el vídeo. ¿Alguien se acuerda del debut de James Wiseman y su increíble racha de tiro? Tras un verano de mucho hype y muchas críticas, tuve que comerme mis predicciones con el que fue la segunda selección del draft de la NBA y el supuesto futuro de la dinastía de los Warriors. En su momento, recuerdo decir que su falta de movilidad de pies, su falta de IQ y su mal acierto de tiro iban a suponer un problema en la mejor liga del mundo. Pero tras 3 partidos tuve que tragarme el ego y pedir oficialmente disculpas porque el chaval me cayó la boca. 4 años más tarde, ¿qué ha pasado con Wiseman? Oficialmente rechazado por los Warriors al traspasarlo por los Pistons y tener unos minutos penosos, este chico pasó de ser el futuro de una de las franquicias más icónicas de la NBA a estar completamente en el olvido. ¿Alguien sabía que ha firmado por los Pacers este verano? ¿Alguien sabía que a sus 23 añitos, ojo, James está firmando contratos de casi el mínimo de veterano, rezando para tener minutos en la NBA? La liga parece haberse dado por vencida con los talentos de un pivote enorme, con presencia muy relevante en la pintura, pero ¿por qué? Para empezar, el hecho de que James, a pesar de ser un tipo de 2'11 con una envergadura enorme, pero que por culpa de su mal posicionamiento no es un buen protector de aro ni un buen reboteador, es algo que siempre ha jugado en su contra. Alguien que entró en la liga con las expectativas de como mínimo ser un activo defensivo, que sea todo lo contrario, es algo que no va a progresar bien en la competición más exigente de baloncesto. Además, que le cueste mover los pies y defender en el perímetro, cuando todos pensábamos que iba a ser un jugador híbrido y versátil, muy parecido a Bam Adebayo, pues resulta que el tío es más parecido a Porzingis, que le cuesta defender a los jugadores exteriores y es un agujero negro en el pick and roll defensivo. De nuevo, todo esto lo ha llevado a disgustar a muchos de sus fans. Ofensivamente siempre sabíamos que tenía que desarrollarse, pero su falta de visión de juego y el mal acierto en tiros de campo, por no hablar de su falta de creación de su propio tiro, todo eso junto hizo que los Warriors se dieran por vencidos y que los propios Pistons, la franquicia más desesperada de la NBA, quisiera pasar página con él. El siguiente jugador del que quiero hablar es LaMelo Ball, que sé que a muchos no estaréis de acuerdo conmigo porque parece muy temprano para darse por vencido, pero yo ya he visto suficiente. A diferencia de Wiseman, con LaMelo me equivoqué desde un principio. Creo que nadie estará de desacuerdo que nos esperábamos más de LaMelo, pero en el vídeo que le hice antes de que fuera drafteado, me equivoqué en 2 conceptos. Para empezar, su capacidad reboteadora. Ball ha demostrado que la NBA sigue siendo más que capaz de coger rebotes contra las torres de la liga y de repartir el juego de maravilla. Su triple cada vez ha ido a mejor y eso era algo que también dudaba, pero en lo que no me equivoqué y sigue siendo su tendón de Aquiles es su capacidad de terminar en el aro contra defensores de élite. LaMelo simplemente no es suficientemente atlético ni fuerte para finalizar contra jugadores top. Respecto a su temporada de rookie ha progresado un montón, hay que decirlo, pero sigue teniendo mucho trabajo por hacer. Y si a eso le sumas que en defensa sigue sin tener las cosas claras, a pesar de poseer unas condiciones físicas privilegiadas, vemos como un jugador con la posibilidad de ser una super mega estrella se está quedando corto. Ojo, su estilo de juego es brutal y los highlights que produce este hombre son de primera categoría. Pero además le suma su carácter un poco inmaduro, que siempre fue una de mis críticas, y lo que nadie podría prever, pero las lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, lo hacen un interrogante muy serio. Para ser honestos, el mayor problema que ha tenido LaMelo son realmente las lesiones, mucho más allá de su juego, mucho más allá de su carácter, porque cuando ha estado en pista ha sido un talento espectacular, pero no ha estado al nivel de otros y por eso lo pongo en esta lista. Fijaros, cuando Zion estaba sano, sus Pelicans lideraron el oeste en 2 temporadas consecutivas y parecían imparables. Cuando Morant estaba concentrado, tuvo 2 temporadas consecutivas donde sus Grizzlies eran la segunda potencia del oeste y fueron lejos en playoff. Pero cuando LaMelo estuvo sano, a pesar de rendir con sus números personales, el equipo no vio un progreso tan notable. Ojo, vio un progreso,
no se lo puede quitar nadie, pero no tan notable como el de los otros talentos jóvenes. Personalmente, creo que LaMelo simplemente no está a ese nivel. Si alguien quiere argumentar que Ball siempre ha tenido peor plantilla, se lo puedo comprar. Si alguien quiere argumentar que Ball juega para una de las peores franquicias de la historia de la NBA, también se lo puedo comprar. Pero en cuanto más ha importado, en los partidos de play-in, su equipo ha sido tremendamente humillado y recuerdo pensar que en gran parte era por culpa suya y su debilidad defensiva, cosa que a día de hoy no le veo una solución. Los fans de los Lakers os acordaréis de este nombre, THT, Talen Horton-Tucker. Este chaval tenía que ser un fenómeno. Y después de una burbuja de escándalo, que sí, tuvo minutos limitados pero súper buenos, y a eso le añades una pretemporada al año siguiente donde se le veía brutal, su producción nunca llegó a la altura de las expectativas. Este hombre con apenas 20 años poseía una envergadura tan larga que era imposible no ver el potencial defensivo que proponía. Con además unas performances muy acertadas en cuanto tuvo la oportunidad, los Lakers y su gran poder de influencia mediática lo coronaron como uno de las siguientes joyas del baloncesto. Siendo justos, THT era y es increíblemente bueno atacando el aro. Lo fue en el instituto, lo fue en la universidad y en la NBA seguían sin poder pararlo. Su problema es que a nivel ofensivo, en cuanto se convirtió a un jugador digno de hacerle scouting, se le vieron sus limitaciones. Mal tiro de media y larga distancia, malas decisiones como playmaker y a pesar de ser decentemente manejando el balón, no tenía la visión de juego para mantenerse como una opción viable de base. Lo que hizo que aún hubiera más expectativas a su nombre es que jugadores como Kuzma y Caruso, ambos con mayor experiencia y mayores habilidades en el juego, se fueron de los Lakers antes que él, ya que la directiva lo veía imposible que fuera contemplado para uno de sus traspasos. Nunca fue incluido en uno de sus paquetes. Su supuesto valor por aquel entonces era así de elevado. Sin embargo, en 2024, por lo menos, Caruso ha demostrado ser 5 veces el jugador que THT y es incuestionable. Habiendo firmado con los Bulls este verano, su carrera sigue estando un poco estancada, tras no destacar con su rol con los Jazz. Sí, un tipo que podría ser el siguiente Jrue Holiday por condiciones físicas y con edad perfecta para invertir en él, pero que hasta la fecha no ha sabido dar el siguiente salto y proclamarse como realmente un jugador de valor irrefutable. Algo que en su momento se nos fue vendido muy diferente. Y por último, y también alguien que puede que cree controversia, pero para mí lo veo claro, es Josh Giddey. Sí, soy consciente que aún es muy temprano en su carrera y que con una nueva etapa en los Bulls esta predicción podría envejecer como le dije. Pero escuchad esto porque creo que es relevante. Cuando Josh entró en la liga, lo que nos esperábamos de él era ser un base de tremendas dimensiones, con una visión de juego espectacular y un techo elevadísimo. Sin embargo, su tiro y su defensa eran puestos en duda. 2 temporadas más tarde, todo lo que esperábamos de él se ha hecho realidad. Tanto lo bueno como lo malo. Y ese fue el motivo por el cual los Thunders lo terminaron sentando en el banquillo. Vio como un Jalen Williams le pasaba por encima en minutos y relevancia y como Shai literalmente requería más el balón porque su producción hablaba por sí sola. Además, su falta de peligro desde la larga distancia empeoraba el spacing de OKC y su mala defensa lo hizo prácticamente un jugador injugable en los playoffs. El problema es que a pesar de que Chicago presente una buena oportunidad para empezar de nuevo, la liga está yendo en una dirección opuesta a los talentos de Josh. Fijaros en los Celtics y por defecto el resto de la liga. Todos sus jugadores pueden defender múltiples posiciones y son una amenaza tanto en la larga distancia como dentro de la pintura. La versatilidad es imperativa en la NBA de hoy en día. Los Mavericks sí tienen a Luka, pero ese es un genio. Fijémonos más en uno de los mortales como podría ser Derrick Jones Jr., un jugador súper eléctrico, súper buen defensivo, pero que en las finales, por culpa de su falta de peligro desde el triple, el mismo problema que tuvo con los Thunder Josh, tuvo que ser sentado porque no tenía valor o no suficiente como para competir a ese nivel. Y en general, si no eres capaz de amenazar el triple y defender a un altísimo nivel, no vas a tener éxito en la liga. Josh tenía expectativas de ser All-Star o incluso All-NBA si todo iba muy bien, pero sus deficiencias sobrepasan sus habilidades y en Chicago creo que vamos a ver más de lo mismo. Los Bulls necesitan a un playmaker en ataque que, ojo, eso es lo que Giddey justamente hace bien, pero también a alguien que sea capaz de defender en el perímetro. Tanto Lavin como White no son buenos en esas facetas y sí, hay talentos como THT que podrían ser hombres que solucionen eso, pero luego ¿cómo compaginas eso y el ataque? No puede ser que fiches a 2 malos tiradores de 3 y encima malos defensores, y si eres buen defensor necesitas también proveer ese spacing. Si no, las combinaciones de plantillas no tienen ningún tipo de sentido. Señores, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios, suscribiros al canal si aún no lo estáis y como siempre familia, nos vemos en la próxima. Adiós.